Ok, hermanos, pues la enseñanza de esta mañana va a llevar por nombre Prisioneros de Cristo. Y pues básicamente el texto va a estar apoyado en el capítulo 3, en el versículo 1 del libro de Efesios. Al poderlo estar leyendo, hermanos, veía yo que se podía hacer, había muchas cosas por las cuales podríamos estar indagando, podríamos estarnos metiendo, estudiando. Y el Señor me llevaba a poder dividirlo en dos partes. La primera de ellas va a ser el día de hoy. La siguiente semana vamos a abordar también la segunda parte también del versículo 1. Entonces, hermanos, con esto en mente, nosotros vamos a leer, dice la Escritura: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y lo primero que vemos dentro de este texto es la causa. Esa causa, hermanos, por la cual Pablo se encuentra, como dice él mismo, prisionero de Cristo. ¿Y cuál es esa causa? Es lo que nosotros acabamos de leer. ¿Por qué les pedí que me ayudaran, por favor, a leer del capítulo 2, versículo 11 al 22? Porque esa es la causa por la cual Pablo considera, o el Señor lo ha llevado a poder, en este caso, a meditar y a pensar, que él, al estar en un lugar imposibilitado de manera física, pero él es libre realmente en el espíritu. Pero ello nos dijimos que, ¿cuál era la causa? Dar a conocer el plan que Dios tenía para con ambos pueblos. Y es lo que empieza a hacer realmente estos versículos, capítulo 2, del versículo 11 al 22. Nos habla de dos pueblos. Delante de los ojos de Dios había judíos y había gentiles. Pero ahora estos dos pueblos pertenecen a una misma nación dentro de un mismo reino en los cielos. ¿Cómo es que esto fue posible? Bueno, nosotros recordamos un poco de las enseñanzas que estuvimos viendo. Ustedes podrán hacer memoria que fue mediante la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón que tanto judíos como gentiles pueden ser unidos y puestos en un mismo cuerpo. Él, a través de la cruz, es que los hombres fueron reconciliados con Dios, y mayormente en el entendimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nunca vamos a llegar a esa conclusión a menos que primero conozcamos el Evangelio, porque el Evangelio es lo que nos va a dar a saber verdaderamente la causa por la cual Cristo viene a este mundo, por la cual sus sufrimientos, sus padecimientos, por la cual su crucifixión, su muerte, su resurrección y su reino a la diestra del Padre. Todo eso es lo que implica el Evangelio. Y entendiendo y conociendo esto, hermanos, es que el Señor nos añade a un mismo cuerpo. Por esto es que ahora ambos pueblos son ciudadanos de los santos y miembros, dijimos, de la familia de Dios. Ya no están separados. ¿Sí? Lo que antes los separaba, ¿recuerdan ustedes cuál era lo que los separaba? Los separaba aquella ley ceremonial, los sacrificios, los rituales, todo lo que el pueblo judío hacía. Los judíos estaban apartados, estaban exentos de realizar ese tipo de ritos, de rituales, de ceremonias. ¿Por qué? Porque el mandamiento era exclusivamente para el pueblo judío. Y por lo tanto el pueblo gentil no podía participar de ello. Por eso dice la Escritura que estábamos en aquel tiempo alejados, o estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin pacto, sin promesas. Estábamos extraviados, hermanos. Ustedes deben de considerar las misericordias de Dios para podernos añadir. Ahora, estos hombres que han sido llamados, que se les ha dado a conocer el Evangelio, ellos están puestos sobre un fundamento, y era lo que nosotros decíamos, el fundamento apostólico, el cual tiene como base, ¿cuál? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes recuerdan el texto que estuvimos leyendo en la mañana, que nos compartió nuestro hermano Alfred, cuando al pueblo, en Hechos capítulo 13, cuando Pablo va y predica en el Evangelio, dice que ellos se sorprendieron, se maravillaron. Pero nos dice cuál fue la causa de esa sorpresa que ellos se llevaron. Y eso fue la doctrina de Cristo, es decir, la enseñanza. Lo que Pablo estaba mostrándoles en aquel momento, que Jesús ya había venido para reconciliar al pueblo.
y cómo es que ahora Pablo empieza a trazar toda la Escritura a partir del Nuevo Testamento y la obra de nuestro Señor Jesucristo, y cómo es que ahora le empieza a ligar totalmente con el Antiguo Testamento, y ahora todos los judíos, todos los hombres se quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque nunca se dieron cuenta que ahí estaba Cristo, en las Escrituras. ¿Qué es lo que necesitaron? La doctrina, el entendimiento, el conocimiento de saber que cuando nosotros abrimos la Biblia, ahí está Cristo. Que cuando tú la hojeas, ahí está Cristo. Que cuando tú la lees, ahí está Cristo. Y es cuando nos sorprendemos, cuando nos maravillamos, porque decimos, jamás en la vida me había dado cuenta. Y cuando lo entendemos, decimos, wow, ahí siempre estuvo. ¿Qué necesitábamos? Solamente la iluminación del Espíritu Santo para poderlo entender, ¿verdad? Entonces, hermanos, la prueba palpable y visible de que la iglesia está en el camino correcto es que la unidad de los hombres se hace manifiesta. Si no hay unidad dentro de la iglesia, entre los miembros de la misma iglesia, si hay discordia, si hay enojo, si hay indiferencia, hermanos, la iglesia no va a poder caminar. Aun cuando tengamos la doctrina correcta, aun cuando nos jactemos de que tenemos buena enseñanza, que tenemos buena adoración, que tengamos buen gobierno, que tengamos todo, si en los corazones de las personas no existe realmente un amor por nuestros hermanos, o hay una indiferencia, hermanos, en vano es todo lo que nosotros estamos edificando. No va a haber crecimiento, porque precisamente dice que el fundamento apostólico basado sobre la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual dice todo el edificio bien coordinado, que dice que va creciendo. Y eso es a lo que estamos llamados, a tener unidad, para que esta unidad se manifieste y haya un crecimiento, pero un crecimiento, dijimos, espiritual, no un crecimiento en número de personas. Porque podríamos, como decimos, ser muchos, podríamos abarrotar este lugar, podría haber gente allá afuera escuchando, podríamos ponerle mesas allá afuera o sillas para que también estuvieran escuchando, pero si no hay un verdadero cambio en el corazón de la persona, dijimos, es en vano. No hay vida espiritual en la persona. Por lo tanto, necesitamos unidad, y esa unidad se manifiesta dentro de la iglesia del Señor. Un mismo espíritu, un mismo bautismo, un mismo Dios, un mismo Cristo. Tenemos que caminar en unidad, hermanos, porque si no caminamos, difícilmente la iglesia va a crecer, hermanos, la iglesia va a tener comunión. Esta es precisamente la causa por la que Pablo sigue argumentando en el capítulo 3 y por la cual nos dará a conocer que realmente vale la pena sufrir en este mundo por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que nos está uniendo, su Evangelio. Amén. Eso es lo que nos está uniendo, hermanos. Fuera de eso, hermano, quítale el Evangelio, que es la palabra completa, y no hay nada. No tenemos nada. Solamente hay emocionalismo, solamente hay familiaridad, solamente hay amistad. Pero es una amistad que está formada o fundada, mejor dicho, sobre nuestros propios sentimientos, sobre nuestras propias emociones, ¿sí? Sobre lo que yo creo que es correcto. Y decimos, ¿y la Escritura? ¿Dónde está la Escritura? ¿Dónde queda la Escritura? Porque si no amamos conforme a la Escritura, no es un amor. Si no perdonamos conforme a la Escritura, no es un perdón. Si no estamos unidos conforme a la Escritura, no hay unidad. Todo es conforme a la Escritura, hermanos. Pero en el entendimiento de lo que dice la Escritura. No porque esté escrito, digamos, es que ahí está escrito, sí. Pero ¿entiendes lo que lees? Le decía el evangelista al etíope. Porque si no lo entendemos, hermanos, es cuando vienen los tropezones. Es cuando vienen esas diferencias en donde dicen, bueno, sí, pero es que yo lo veo así. La Escritura tiene un solo significado, hermanos. No puede tener multitud de significados. Si lo que tú crees no es lo mismo que los otros hermanos creen, en la unidad de la misma Escritura, entonces alguien está mal. Alguien debe de estar mal. No puede haber muchas verdades. Eso es lo que el mundo nos está enseñando. Que tu verdad es tu verdad, y si es tu verdad, perfecto.
puedes vivir con eso. Y si yo tengo otra verdad respecto a lo mismo, pues es mi verdad, y si yo así lo quiero ver, perfecto, también está bien. Y no puede ser posible. En el Señor, en su palabra, en el Evangelio, solamente hay una verdad. Fuera de ahí, hermanos, todo lo demás solamente es paja. No sirve y es innecesario. Siguiendo con esto, hermanos, vemos que el llamamiento que Pablo recibe, y que en su momento jamás se le dijo, así como a nosotros jamás nos dijeron, que iba a incluir adversidades y pruebas, que en un principio, dijimos, él ni siquiera estaba enterado. Pero a Dios le plació ponerlo en ese lugar y poder llevar su gloria a través de él. ¿Para qué? Para poder él mismo recibir gloria. La gloria puesta al llamar a Pablo, la gloria puesta al cambiar el corazón de Pablo, la gloria puesta al enviar a Pablo y la gloria puesta al rescatar almas por causa del Evangelio, toda esa gloria es para la gloria de Dios. No es para nadie más, hermanos. Es exclusivamente para Él, para Dios. Con esto quiero dar a entender que muchos de aquellos hombres y mujeres que han sido llamados a ser parte de este cuerpo, lo han sido solamente para dar a conocer también la causa de Cristo. Tenemos la misma tarea, hermanos, dar a conocer esa causa. Pablo nos estaba diciendo, por esta causa, ¿cuál? Judíos, gentiles, un mismo pueblo, unirlos por el Evangelio, atraerlos al pueblo de Cristo, unirlos en un cuerpo y hacerlos crecer y mantenerlos ahí. La pregunta que tendremos que hacernos ¿es esa misma la causa por la cual tú crees que has sido llamado? Porque debe de serla. Porque si no es, o tú crees que has sido llamado para un mejor propósito que no está dentro de la Escritura, entonces hay diferencia entre lo que la Escritura dice, que es palabra de Dios, y lo que nosotros creemos. ¿Cuál es la causa por la cual estamos siendo llamados? Nadie tiene un llamamiento mayor que este: dar a conocer a aquel a quien le sirve. Es el único llamado que tenemos: dar a conocer a aquel a quien le servimos. Presentarlo a donde quiera que estemos, hermanos. Hablar de Cristo a donde quiera que nos movamos. Inclusive en nuestra soledad, en nuestros pensamientos, recordarnos constantemente el Evangelio, la causa por la cual hoy soy llamado. Insistir constantemente a través de la Escritura y mirar que a través de la Escritura es que cada uno de nosotros, hermanos, somos y estamos por su causa de Cristo. Es Él, hermanos. Nunca se nos olvide que es Él. Y si nos ha llamado y te ha llamado, es con un propósito. No es para solamente reunirnos y asistir y pasar lista. Tu llamamiento debe incluir un crecimiento. Forzosamente, hermano, forzosamente debes crecer. ¿Has conocido a un bebé que durante 15 años siga siendo un bebé? En su forma física. Hay quienes, personas, hombres, lo son en su mentalidad. Pero de forma física tú ves al bebé y sigue creciendo. Se sigue desarrollando. Día con día sigue cambiando su cuerpo. Día con día va creciendo, aumentando su cuerpo, definiendo sus rasgos, su carácter. Toda esta persona pequeñita que nosotros vemos, con el tiempo va creciendo. Es la misma imagen que debe de tener el cristiano. Cuando llegaste al Señor, eras de una forma. Entendiste que eras un pecador. Pero después de que te trae Dios a sus pies, en ese momento empieza esa obra. Te empieza a llamar. Tu sed, tu hambre por la palabra de Dios debe de hacerse visible. Debes de buscarlo. Y ahí es cuando tu carácter se ve transformado. Ahí es cuando ya no eres la misma persona. Cuando obviamente te ven aquellos que te conocen y dicen, ¿qué te pasó? Tú no eras así. ¿Qué te hicieron? Normalmente cuando les decimos, es que voy a la iglesia. No, ya te lavaron el coco. ¿Verdad? Pero hermanos, realmente el cristianismo, cuando nosotros lo tomamos como debe de ser, con la palabra de Dios, el poder de Dios, tenemos argumentos para poderlo presentar aún a cualquier persona. Desde el más pequeño que vemos en la calle, que anda mendigando, hasta el obrero, hasta el empleado, hasta el profesionista, aún con grandes personas, ateas inclusive, tú puedes hablar con ellos y presentarles a Cristo de una manera confiable y segura, porque toda su palabra es verdad.
No hay mayor entendimiento, hermanos, que su propio evangelio. Por esa causa Pablo lo sabía. Al principio obviamente no lo sabía. Él fue llamado siendo un matón, por así llamarlo. Nosotros conocemos la historia de Pablo. Cuando él es llamado, acuérdense que es lo que le dijo el Señor. Pablo le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En Hechos, capítulo 13, en el versículo 2, Pablo iba a saber la causa precisamente por la cual iba a ser llamado. Es el que vimos en la mañana, hermanos. ¿Qué es lo que dijo? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Pablo fue llamado para hacer una obra. Y esa palabra obra es para poder trabajar, para poder esforzarse. Él tenía una tarea, tenía una encomienda. ¿Sí? Obviamente nosotros, hermanos, no estamos siendo llamados en un sentido apostólico de Cristo, ¿verdad? Esto ya no es posible. Pero de cierta manera también hemos sido enviados a proclamar las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante, en Hechos, ahí si pueden ir a Hechos, capítulo 13, en el versículo 2, dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, la iglesia, habiendo ayunado y orado, dice que les impusieron las manos y los despidieron. Es decir, el Señor los ha llamado, vayan y hagan a lo que fueron llamados. Ellos, dice el 4, entonces, enviados por el Espíritu Santo, y si te das cuenta, te dice que enviados por el Espíritu, y arriba te dice que ayunaron y oraron. ¿Dónde estaba el Espíritu? Dentro de la iglesia. Por eso es que la iglesia, en la comunión, en la unidad, en la hermandad y en el amor de Cristo, obra conforme al Espíritu, no conforme a lo que nosotros creemos. Dice: ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina y anunciaban, ¿qué? La palabra de Dios en las sinagogas. ¿Cuál fue la obra para la cual fue puesto Pablo? Para anunciar la palabra de Dios. Esa fue literalmente la obra para la cual él fue llamado. Anunciar la palabra de Dios a donde quiera que él estuviera. A donde quiera que él fuera enviado. ¿Qué es lo que debería de hacer? Proclamar la palabra de Dios. A donde quiera que él se paraba, proclamaba la palabra de Dios. Enseñaba, ministraba, ordenaba. ¿Para qué? Para que la gente, al escuchar la palabra de Dios, pudieran literalmente decir lo que dice el versículo 12 de Hechos 13. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo no le empezó a decir cuentos, no le empezó a contar sus experiencias, lo que él había dicho, lo que él había en su momento sentido, como hoy en día los testimonios y todo ese tipo de cosas. Lo que hizo Pablo fue literalmente tomar las Escrituras y presentarle a Cristo. Era todo lo que tenía que hacer, hermano. Porque lo que convierte al corazón del pecador es el Evangelio de Cristo. No son lo que nosotros creemos. Es el Evangelio. Y aun cuando el Evangelio al principio, hermanos, es molesto, es cansado, es fastidioso el poder estar escuchando lo mismo, pero es lo que te va a despertar realmente de la condición pecaminosa en la cual el hombre camina y está. Es lo único. Fuera de eso no va a haber nada que nos pueda despertar, sino solamente el Evangelio glorioso de Cristo. La obra a la cual fueron enviados, hermanos, comenzó precisamente con la proclamación de la palabra de Dios en las sinagogas. Y después vamos a ver que Pablo se va a apartar y va a empezar ¿a dónde ahí? Al pueblo gentil. Porque también para ellos fue anunciado el Evangelio de salvación. Como cristianos, hermanos, nos es necesario recordar constantemente para qué es que fuimos llamados. Siempre debes de tener en mente para qué es que fuiste llamado. Porque tu llamado tiene que ver con lo que estás viviendo. Tu llamado tiene que ver con el medio en el cual te desenvuelves.
Tu llamado es esa profesión espiritual que el Señor te da. ¿Sí? Lamentablemente, muchos hombres, siendo cristianos, entre comillas, sufren por cualquier otra cosa. Sufren por todo. Sufren por cualquier circunstancia que tengan delante de ellos, menos por aquella a la cual han sido llamados. ¿Cuál? Anunciar las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Los hombres sufren por todo. Cuando digo esta palabra todo, hermano, puede ser que el Espíritu Santo te esté recordando en este momento algún sufrimiento por el cual estés pasando o estés atravesando. Puede ser que esté recordándote qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a resolver. Pero lo que debes realmente preguntarte es, ¿estás sufriendo por la causa correcta? Porque la causa correcta es precisamente vivir para la gloria de Dios. Porque una vez que definas realmente la circunstancia por la cual estás atravesando y entiendas que tienes a Cristo, a Dios mismo en tu vida, todo lo demás, hermanos, es pequeñísimo. Pequeñísimo. Se vuelve innecesario. Se vuelve realmente insignificante para la persona que realmente confía en el Señor. Estos hombres se sienten prisioneros de aquellos actos por los cuales están envueltos, junto con sus consecuencias. Si están viviendo mal, hay consecuencias. Y esas consecuencias afligen sus corazones, carcomen sus vidas. ¿Sí? Su vida espiritual llega a ser, literalmente, hermanos, una vida en la cual están muertos, como dice Efesios 2:1. Están muertos en delitos y pecados. ¿A dónde creen que van a encontrar ellos, en este caso, o van a querer vivir la vida? Dentro de los mismos métodos que el hombre ha utilizado. El poderse distraer allá afuera por medio de las distracciones que el mismo mundo ofrece. El poder poner nuestras esperanzas en cosas o en hombres, o en cualquier cosa que se nos llegue a atravesar. El hombre intenta de todo para no sufrir. Hace todo, se inventa todo, cree en todo, menos en lo que tiene que creer. ¿Por qué? Primero, porque está muerto en delitos y pecados. Y otra, porque al hombre no le gusta vivir como Dios lo demanda. Se nos hace una carga difícil e imposible. ¿Por qué? Hermanos, acuérdense, la naturaleza del hombre va en contra de la naturaleza de Dios. El espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el espíritu. Y aun cuando no lo vemos de manera física, realmente es una lucha, hermanos, que hay dentro de nuestro ser. Porque dicen, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Pero si ya está en tu corazón, lo vas a terminar haciendo. Si no te refugias bajo las alas del Omnipotente. Si no buscas del Señor, tarde o temprano vas a terminar haciendo y viviendo, obviamente, y desenvolviéndote dentro de una vida a la cual normalmente todos los hombres tienen, creyendo que ellos tienen la razón. Dijimos que se sienten prisioneros envueltos con sus consecuencias. Cuando meditan un poco acerca de su situación, a través de la Escritura, se dan cuenta que era tan sencillo evitarse tantas cosas si solo hubieran atendido el consejo de Dios mediante su palabra. O bien, el consejo de los mismos hermanos dentro de la iglesia, cuando traen sus cargas y realmente se ora por ellos. ¿A qué voy con esto, hermanos? Tú ves a Pablo en la cárcel, limitado externamente. Pero tú ves sus cartas y en él hay poder en medio de la obra del Espíritu. Tú lo ves porque lo que tú estás leyendo, hermanos, es lo que él escribió estando encerrado. Y es lo que hoy nosotros estamos conociendo. Y es la causa por la cual hombres, miles de hombres, han leído la Escritura y por lo cual una sola palabra los ha cambiado y los ha transformado totalmente, ha renovado su mente, los ha puesto en mejores lugares, dándoles una ciudadanía espiritual
una membresía en el reino de los cielos, y olvidándose de este mundo. No que se tiren, obviamente, y digan, bueno, pues si me voy a morir ya, me voy al cielo, sino entendiendo el propósito para el cual fueron llamados. Los hijos comportándose como hijos, obedeciendo y dando honra a sus padres. Los padres cuidando bien de los hijos, no exasperándolos, no haciéndolos enojar, sino educándolos y llevándolos en una educación realmente cristiana, en una educación donde verdaderamente el nombre de Cristo sea visto en el carácter de nuestros pequeños, que aún con sus inquietudes, aún con sus faltas, aún con todas las situaciones que ellos viven, nuestra tarea como padres, hermanos, es formar su carácter, su corazón, conforme al de Cristo. Si ellos que son pequeños nos desesperamos, ¿se imaginan nosotros que somos grandes y que ya deberíamos de entender cuánto no el Señor estaría desesperado de nosotros? Pero Él tiene misericordia, nos guarda, nos abraza, nos protege y aún sigue extendiendo de su brazo, porque somos suyos. Entonces, hermanos, dijimos que normalmente el hombre, cuando se da cuenta de sus circunstancias y de los problemas que tiene, todo estaba y era tan sencillo como haber dicho no o haber dicho sí. Los grandes problemas, hermanos, se definen en un solo instante, en un solo momento. En cualquiera de ellos que tú hayas tenido en tu vida, pudiste haber dicho no y evitarte todas las consecuencias. Pudiste haber dicho sí también apartarte de todo lo que ha pasado. Pero esto pasa solamente cuando en este caso, cuando meditamos en el Señor y el Señor mismo nos lleva a poder entender que verdaderamente hay esperanza en Él. Porque solamente de esa manera es que el hombre puede definir verdaderamente qué tiempo Y entonces, hermanos, la palabra de Dios es la que define en esas pequeñas circunstancias de nuestras vidas el poder sufrir las consecuencias o el poder ser bendecidos. Todo se define realmente con una simple decisión. Pero si nuestra decisión está fundada en lo que nosotros creemos y decimos, no va a pasar nada, créeme que va a pasar todo. Y ese es el hilo de algo tan pequeño que después, como una carpetita, ¿se han visto las carpetas que tejen luego las personas? Les quitas tantito el hilo y nada más con que les quites el hilo se deshace todo. Un montón de problemas. Vemos al hijo, al adolescente, toma una mala decisión. Y la decisión no solamente es para él, hermano. Afecta a su vida, por supuesto que sí. Pero afecta a su familia, afecta a sus hermanos, afecta inclusive a los amigos, afecta la relación, a donde quiera que vaya, va a afectar. Cuando pudimos haber dicho desde el principio no, pudimos haber dicho sí. Por eso es que Pablo, acuérdense de esa parte de Pablo, estando en ese lugar, hermanos, porque Pablo lo que nos está enseñando a poder estar imposibilitado es lo maravilloso que puede llegar a vivir un cristiano cuando se tiene al Señor. Porque él no tenía comodidades, él no tenía lujos, él no tenía lo que hoy a lo mejor nosotros tenemos en casa. Él estaba en una celda. Ahí le plació al Señor poderlo llevar. Ahí lo llevó el Señor. Después de haber ser un gran estudiante, pudiendo haber sido el próximo que vendría aquí al ser irreprensible en la ley, al ser transformado, el Señor lo lleva a vagar, lo llega a padecer. Él sabe y dice, sé vivir teniendo y sé vivir no teniendo. Como sea, el Señor me ha sustentado. Lo apedrearon, lo arrastraron, lo golpearon. Dice Pablo, miradme a mí también, dice, yo soy. En este caso Pablo daba a entender que él mismo vivía y traía las marcas de nuestro Señor Jesucristo por causa del Evangelio. Sin embargo,
El hombre transformado por la obra del Espíritu Santo tiene una definición diferente acerca de su condición en este mundo. Pero debes entender, hermano, que es un hombre transformado, un hombre que es renovado. Y esta renovación solamente viene por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor. Si somos afectados solamente en el corazón, hermanos, vamos a resultar ser emocionalistas, nos vamos a entregar a lo que primero que sintamos, cuando Jeremías nos dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Es engañoso. No puedes confiar en tu corazón, hermano. Nadie puede hacerlo. Tu corazón hoy te dice sí, al rato ya se arrepintió. Tu corazón te dice avanza, esta vez sí, este es el camino. Y cuando dices, híjole, creo que era por el otro lado. Dicen que es engañoso. Por esa causa, hermanos, por causa del Evangelio y todo lo que Pablo nos está mostrando, es que él mismo se ha considerado como un prisionero de Cristo Jesús por ustedes, dice, los gentiles. El pensamiento de Pablo, hermanos, no está puesto en las cosas o circunstancias de este mundo. A él ni le afecta, lo tienen sin cuidado. En la carne es que puede verse debilitado, imposibilitado, pero en el Espíritu, él, Pablo, sigue trabajando para la obra a la cual ha sido llamado. Él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Él sigue esforzándose, sigue caminando. Y puede ser, hermanos, que no hubiese nadie con él en ese momento, más que uno solo, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Porque Él lo prometió, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Y aun cuando pareciera, hermanos, realmente que estamos aquí nada más nosotros, lo que debemos de entender, ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, literalmente se puso el velo delante de ellos y perdieron ese mundo espiritual al cual tenían acceso y podían ver. Fue un velo solamente lo que se les puso. Pero si el Señor abriera nuestros ojos, hermanos, y quitara ese velo que no podemos ver hoy por causa del pecado, ustedes vieran que literalmente el mundo espiritual está en nuestro alrededor. Ustedes lo pudieran contemplar, lo pudieran examinar, lo pudieran palpar. Hubo un comentario, ahora que estamos escuchando un comentario de un pastor, ok, hermanos. Hubo un comentario de un pastor en donde él decía, cuando dice la Escritura, que cuando Él venga, todo ojo le verá. ¿Sí? Normalmente nosotros creemos que Él vendrá y va así desde que llegará y todo ojo le vamos a ver y decimos, oye, los que están del otro lado de la tierra, ¿no lo van a ver? No se trata de eso, decía él. Dice, el detalle es que el mundo espiritual está en nuestro alrededor. A donde quiera que vayamos nosotros lo vemos. Bueno, lo vamos a ver. El día que nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, solamente van a quitarnos ese velo. Lo van a recorrer y nos vamos a dar cuenta que ahí está. Ahí está Él, hermano, está aquí. Está presente por medio de su Espíritu. Amén. Es el que te redarguye, es el que te hace llevar a poder pensar y meditar en tu vida. En poder mirarlo a Él, contemplarlo a Él, a Cristo solamente. Y aún, hermano, cuando crees que nos encerramos o nos ocultamos de Él ahí está. Sus ángeles también están, hermano. Su omnisciencia, su omnipresencia es lo que realmente en aquel día, hermanos, nosotros vamos a contemplar y vamos a decir, ¿cómo es posible que siempre ahí estuvo y no me di cuenta? Porque nos faltó leer su palabra. Porque a través de su palabra, hermanos, es que realmente Cristo, por medio de su Espíritu, se hace visible. No necesitamos verlo físicamente, hermanos. No lo necesitamos. Porque nos dice aún la Escritura que si nosotros amamos a Dios, aquel que no vemos, y si no amamos a aquel que vemos, es decir, a nuestro hermano, dice, ¿acaso no somos incongruentes en eso? ¿No deberíamos amar igual al hermano que tenemos enfrente? Porque se supone que amamos al Señor.
Y si amamos a Dios, entonces amamos a los hombres con los que estamos, con los que caminamos. Y aun cuando Pablo no podía ver en este momento a nadie en esa celda, él decía que los amaba. Porque su amor de ellos era en el Espíritu, no en la carne. El amor en el Espíritu, hermanos, a veces, normalmente, y es una condición de ser un amor espiritual, es que nos va a ofender, nos va a lastimar, nos va a dañar. Pero es un amor sincero, puro, limpio. Porque ese amor es de Dios, no es del hombre. El amor de Dios, hermanos, perdona y pasa por alto multitud de pecados. El amor del hombre te lo reprocha y te lo recuerda cada vez que puede. Ya no ando viendo que andas sonriendo, lo voy a hacer y lo voy a recordar. Entonces, la causa mencionada anteriormente, dijimos, es que el pensamiento de Pablo no está puesto en las cosas o en las circunstancias de este mundo. En la carne él se ve debilitado e imposibilitado, pero en el Espíritu él sigue trabajando, sigue amando, sigue buscando del Señor, sigue realmente siendo constante en las cosas de Dios. Él está obrando en el Espíritu. Los hombres normalmente son tocados en la carne y cae toda esperanza y toda gloria que aparentaban tener. Pero aquel que tiene la vida en el Espíritu no está limitado en las cosas terrenales. Desde su prisión, Pablo seguía ejerciendo la obra, animando a la iglesia a perseverar en el camino a Cristo. Y lo que debes de imaginar, hermano, es literalmente a Pablo, cuando llegan a verlo, cuando llegan todavía a visitarle, a contarle cómo es que la obra se está desarrollando en las otras naciones, cómo el Evangelio ya solamente ha alcanzado a otros hombres. Pablo, la mejor manera que puede hacer es orar y darle gracias a Dios. Es lo que veíamos en Efesios 1, en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que no solamente conozcan que hay un Dios que se llama Cristo y que viene y te rescata por tus pecados, sino para que entiendas que realmente en Él hay revelación y hay conocimiento, hay doctrina, hay enseñanza que forma tu vida, forma tu carácter para que seas verdaderamente un hijo de Dios. No un cristiano promedio, no alguien que solamente haya profesado recibir a Cristo y su vida siga siendo igual. Un cristiano que verdaderamente pueda pararse y pueda hablar de las doctrinas de Dios. Porque es lo que hizo Pablo cuando se enteró de todo esto en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Colosas, en la iglesia a donde quiera que esta carta circular fuera llevada. ¿Con qué es con lo que empezó? Con la doctrina, habiéndolos escogido desde antes de la fundación del mundo, llamándolos y predestinándolos para ser hijos de Dios. Puedes ver el corazón de Pablo mientras escribe esas cartas, diciéndole, no fuiste seleccionado y puesto nada más al azar. Tu familia, tu vida, tu carácter, la persona que eres, no es que así fuiste nada más porque sí, es porque Dios mismo, como dice su escritura misma, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Acuérdense que esa palabra hechura es un poema. Somos, en este caso, la creación, el hombre, es la corona de la creación que Dios ha dado. Toda la vida que tienes, hermano, es por causa de Cristo. Y ahí donde te ha puesto y te ha llevado, es porque ahí el Señor fue lo mejor que te pudo haber dado y que te pudo haber pasado en esta vida. Es ahí, hermano. Es realmente hermoso cómo Pablo va a utilizar el término prisionero y lo complementa con el sentido de propiedad cuando dice, esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo. En el mundo era conocido como el prisionero. En el mundo probablemente ahí en Roma mientras estaban puede ser que le asignaran un número, un nombre al lugar donde él estaba. El prisionero de tal, así era conocido. Pero para el Señor era un santo en el reino de los cielos. Normalmente cuando escuchamos la palabra prisionero,
obviamente nuestra mente lo va a ligar a alguien que ha hecho algo malo. Si es un prisionero es porque está ¿qué? En prisión. Si está en prisión es porque ha hecho algo malo. Pero cuando escuchamos decir a Pablo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, sus palabras toman un sentido diferente en el alma del creyente y nos debe de llevar a poder desear también ser prisioneros de Cristo. Deberíamos de ser y anhelar ser prisioneros del Señor. Porque Pablo estaba atado, estaba en un lugar, pero él era un prisionero de Cristo. Dios mismo era quien lo había llamado. Él estaba ligado, unido, literalmente en el espíritu, en el alma, a su Salvador, a su Creador. El término prisionero fue un concepto con el que Pablo obviamente estaba bien familiarizado, pues lo estaba viviendo. Esto es parte porque también sus últimos días se la pasó obviamente en prisión. En lugar de quejarse o de poder lamentarse por su situación, las circunstancias, lo que tenía y demás, él contempló la gracia de Dios en aquel lugar. Todavía el Señor le permitía poder escuchar las buenas nuevas. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Puede ser que llegara a pensar por la comida y las circunstancias que tenía, pero mayormente nos dice, oraba yo por el amor de ustedes, el amor, la fe que hoy escucho de ustedes, que están lejos de mí. Normalmente cuando escuchamos a un cristiano o testimonios de cristianos, ¿qué es lo que escuchamos? Milagros, señales, cosas que se mueven, cosas que flotan, cosas que hacen. Pero no nos pueden dar un testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. Porque Cristo para ellos solamente es un milagrero, un hombre que hace magia, que aparece comida cuando no hubo comida. Si el Señor le plació no darle comida es por una razón. El hecho de poderla tener y demás es bendición del Señor, pero eso lo llevó a poder orar, a poder ver su situación, a poder analizar cuáles fueron las circunstancias que lo llevó a estar en ese lugar. Pero la gloria es de Dios, porque Él es el que es exaltado. Normalmente dijimos, la prisión se ve como un lugar en donde son puestos hombres malvados, como dice Mateo capítulo 27, en el versículo 15, cuando aquel hombre Barrabás fue soltado porque era un hombre malo, dice. ¿Se acuerdan cuando le gritaban, le decían, ¿quién quieres que os deje libre? ¿O quién quiere que suelte? ¿A Barrabás o al Cristo? Y ellos gritaron, a Barrabás. ¿Verdad? ¿Qué estaba eligiendo el pueblo en ese momento? Estaban eligiendo a un hombre pecador, a un asesino, en lugar de a un salvador, de a un justo. Muchas veces es así, los hombres eligen lo peor en lugar de un salvador, uno que nos ama, y la prueba de ello es su propia vida. ¿Alguien ha muerto por ti? Literalmente. Nadie, ¿verdad? Pues Cristo murió literalmente por nosotros. Amén. Entregó su vida. Por la tuya, por la mía, por la de los hermanos que se reúnen en otras iglesias. Por cada uno de ellos, su vida, ¿sí?, fue entregada y fue puesta en una cruz. Amén. Sin conocerte, sin conocerme, aún su palabra, su testimonio, nos da testimonio a nuestro espíritu de que es palabra de Dios. También, el lugar en donde las más mínimas oportunidades, cuando están dentro de una prisión, a la más mínima oportunidad de que se abren las puertas, los hombres normalmente, ¿qué es lo que harían? Ellos saldrían huyendo para escapar de ese lugar. Hechos 16, 27. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas estaban cantando que se abren las celdas? ¿Qué haría un prisionero normal? Se echa a correr, se escapa, ya no quiere estar en ese lugar. Pero ellos ahí alababan al Señor. Y aún aquellos que Dios había alcanzado y que había abierto su corazón, estaban escuchando y también
estaban alabando. Encontraron un lugar para poder escuchar del Señor, que no era de lo mejor, pero ahí se escuchaba la palabra de Dios. No tenía necesidad, había muros, pero en este caso eran muros puestos, porque por ellos anduvieran fuera de ese lugar. Pero en aquel lugar ellos estaban y ahí escuchaban la bendita palabra de Dios por medio de los labios de Pablo, por medio de los labios de Pedro. La prisión también, un lugar donde esperan ser juzgados por los cargos que se les están imputando. Hechos 25:14, cuando Festo presenta a Pablo para ser juzgado ante el rey Agripa y Berenice. ¿Qué es lo que les dice? Si pueden ir ahí, Hechos 25:14. Hechos capítulo 25, les voy a leer desde el 13, dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron todos los sacerdotes y los ancianos y judíos, pidiendo que había condenación contra él. ¿Qué es lo que espera normalmente un hombre en prisión? Ser condenado, escuchar sus cargos, ser condenado y aparte pasarse toda la vida en ese lugar. Pero dice el versículo 27, dice: porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Obviamente, hermanos, por la causa de Cristo a este mundo jamás le vamos a agradar. Si alguien pudiera acusar a un cristiano, ojalá fuesen por estos cargos, por anunciar el Evangelio, por crear desorden en el buen sentido de la palabra, por llevar las buenas nuevas a los oídos de hombres que están muertos en delitos y pecados. Por eso sí que se nos imputen esos cargos. De eso sí somos culpables, de proclamar buenas nuevas, de anunciar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de anunciar la paz para con los hombres, de anunciar la unidad y el perdón de pecados, si solamente creemos en Cristo. De eso sí, hermanos, somos culpables. Somos culpables de anunciar a un Dios que vino a este mundo, que fue encarnado en la Virgen María, que vino y estuvo entre nosotros, Emmanuel. De eso somos culpables por creer en Él. Somos culpables también de creer que por causa de Él, dijimos, son perdonados nuestros pecados. Somos culpables de creer en una resurrección. Somos culpables de poder creer en las Escrituras que dan testimonio verdaderamente de que no solamente algunos hombres lo vieron, sino cientos de hombres vieron a Jesucristo después de haber sido resucitado. Somos culpables de que Cristo se le apareció a cada uno de los apóstoles y que los envió comisionados para poder llevar el Evangelio de salvación a todos los hombres. Somos culpables de creer y tener una fe por causa del Evangelio y que nos es imputada por gracia de nuestro Señor Jesucristo. De todo eso, hermanos, sí podemos ser culpables. De todo lo que el mundo crea, de lo cual somos culpables, que el mundo lo crea. Porque para ellos todo esto está mal. Pero para el Señor, que es donde verdaderamente está nuestra ciudadanía, hermanos, para ellos estamos dentro del reino de los cielos. Hoy lo vives, lo experimentas. Si realmente has creído, si realmente tu vida decides alejarte del pecado, entregar tu vida a Cristo, tú estás experimentando y caminas en una vida espiritual. Gozas de ello, porque esto es el principio solamente. Nos espera la eternidad en el reino de los cielos. Sin embargo, todo lugar y acto en las manos de Dios, dijimos, va a obrar de manera diferente. Como cristiano debes de estar ejercitado para mirar el propósito de Dios en el lugar en el cual hayas sido puesto. Pablo entendió su causa por causa de su llamamiento y supo que estaba ahí, ¿por qué? Por causa del Evangelio. A donde quiera que tú estés, hermano, cual sea el lugar que tú pises, ya sea
tu casa, con tu familia, en tu trabajo, a donde quiera que estés, y que el Señor te permite estar, debes de hacerte la pregunta precisamente, ¿por qué es que el Señor me ha puesto y me ha permitido estar en este lugar? Lo primero que debes llegar a entender es que por causa del Evangelio de Cristo. Aún en lo más pequeño que nosotros veamos. ¿Por qué causa el Señor me permite poder estar en este lugar? ¿Por qué causa el Señor no me ha dado trabajo? ¿Por qué causa el Señor ya me dio trabajo? ¿Por qué causa el Señor me ha privado de ciertas cosas? ¿Y por qué causa el Señor aún me lo ha dado? ¿Y por qué causa aún me dio más de lo que yo esperaba? Todo tiene una causa, pero todo tiene que ver con el Evangelio. Y Pablo estaba puesto para anunciar las virtudes que había en el Evangelio de Cristo. Ahí estaba, mi hermano. Pablo. Yo les digo, por ejemplo, ahorita que estamos leyendo, lo imagino ahí, realmente escribiendo, pidiendo solamente pergamino y no sé, una pluma o tiza, no sé con qué lo escribían, pero poniendo y escribiendo y redactando y diciéndole al Señor, Señor, ¿qué más les puedo decir a estos hombres? Los amaba Pablo cuando no los conocía. Y Dios nos manda a amarnos para que nos conozcamos. El hecho de que Pablo sea un prisionero para el mundo es lo de menos. Eso nos tiene sin importancia y a Pablo lo tenía también sin importancia. Realmente maravilloso es el ejemplo que Dios nos muestra aun cuando un hombre está imposibilitado. Lo fascinante de ser prisionero de Cristo es que primeramente le perteneces. Cuando eres prisionero le perteneces a alguien. Cuando eres prisionero de Cristo, ¿a quién le perteneces? A Cristo. Eres de Él. Eres de su propiedad. ¿Por qué causa? Porque Él, dice la Escritura, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, ¿sí?, de vuestra salvación, fuisteis sellados por medio de la obra del Espíritu Santo. Si creíste, eres sellado. Le perteneces a Él. Ahora, debes de vivir, si quieres, en ese aspecto como un prisionero, en el aspecto de poder imitar a Pablo. Pero Pablo, acuérdate, imitaba a Cristo. Él era un imitador de Cristo. Si nosotros queremos imitar a alguien, imitemos a Cristo. Y a aquellos hermanos que Dios nos permite poder conocer por causa del Evangelio, ¿para qué? Porque en ellos también está el carácter de Cristo. Le perteneces. Y Él también, hermano, Cristo también tiene una condena. La condena es pasar la eternidad a su lado. Pero esas palabras es para el que cree. Esas palabras son para aquellos que han renunciado a este mundo, que han entregado su vida por causa de Cristo. A ellos les pertenece la eternidad junto a nuestro Señor y Salvador. A los otros, a quienes no creen, la Escritura lo dice, hermanos. Ellos serán lanzados al lago de fuego, al infierno, en donde el gusano no muere. Ahí será la paga por haber dadole la espalda al Señor. ¿No quisiste nada conmigo mientras tenías vida? ¿No quisiste buscarme? ¿No quisiste leer mi Escritura? ¿No quisiste orar? ¿No quisiste confiar? ¿Quisiste tu vida para ti? Perfecto. El día que parta esa persona, ¿qué derechos le daría buscar a Dios a esa persona? Cuando en vida nunca la buscó. ¿Qué propósitos tendría una persona que en este mundo despreció la salvación de nuestro Señor, que se apartó de nuestro Salvador, que se le anunciaron las virtudes, el Evangelio de salvación, que se le dijo arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo? ¿Con qué derecho llegaría esa persona a exigir un lugar en el reino de los cielos? ¿Con qué derecho lo haría? Con ninguno, hermano. Con ninguno. Y nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos da razón de ello. Sabemos. No podemos llegar a un lugar donde no fuimos invitados y ocupar un lugar hasta adelante en las grandes filas con los grandes invitados. ¿Por qué? Porque no nos invitaron. ¿Qué pasa si eres invitado? Entonces sí pasa.
Pero esta es la invitación, hermano. Aquí está la invitación. Ven a Cristo, deja tu pecado, arrepiéntete y cree en Él. Y vive una vida entregada a tu Señor y Salvador. Esa es la invitación. Es una invitación, hermanos, que no nace en este mundo. Es una invitación que desciende desde el reino de los cielos. Es una invitación que está puesta por los labios, por la boca de Dios, que dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no proceden al arrepentimiento, entonces estarán apartados. Se les lanzará al lago de fuego. Y aun cuando hoy la gente, el mundo, se ha mofado del infierno, ¿creen que es un lugar agradable? ¿Creen que es un lugar en el cual van a llegar? Ver sus cuates, sí, algunos de ellos, que van a estar con ellos, van a disfrutar y van a seguir la parranda y como si nada. Hermano, la Escritura no es lo que dice. Es un lugar de tormento eterno. Tormento eterno y para siempre, por la eternidad. ¿Qué quiere decir eterno? Nunca se va a acabar. Por eso es que Dios nos permite tener un tiempo hoy en este mundo, para que contemplemos cuántas han sido sus misericordias, para que cuando lleguemos a su presencia podamos estar realmente, desde hoy obviamente, pero mayormente cuando lo tengamos delante de nosotros, cara a cara, poder decir que todo valió la pena por causa de aquel que murió en la cruz. Es por su causa. El término prisionero, hermanos, se deriva de la palabra griega desmón, el cual hace referencia a un ligamento o a un grillo. Por eso es que Pablo dice prisionero. Se identifica como un prisionero a él. Estos grillos se utilizaban obviamente para imposibilitar el movimiento de los presos y también para poder someterlos contra las paredes o contra las rejas. La libertad para poder ejecutar sus movimientos se veía afectada. Y por tanto se convertían en personas fáciles de dominar y señorear sobre ellos. Inclusive se volvían personas de las que se mofaban o las degradaban por la situación en la cual se encontraban. Simplemente los tenían a su merced, por así decirlo. El siguiente comentario, hermanos, quisiera yo leerlo. Es un poco de la imagen en la cual el lugar en donde estaba Pablo, donde es que estaba hablando de la prisión en el cual él pasó su tiempo, y cómo es que en su momento Dios obró en ese lugar, aunque no lo creamos, pero hay evidencia histórica de ello. El lugar en donde estaba se llamaba la cárcel de Mamertina, conocida en latín como cárcel Talianum, y que probablemente es la cárcel más antigua de Roma. Fue un terrible encierro para los enemigos de Roma, entre ellos Vercingetorix, que era un enemigo galo de Roma. También la misma historia, esta información viene de National Geographic, y dice, también estuvieron ahí los apóstoles Pedro y Pablo. El historiador romano Salustio, del siglo I a.C., describió al cárcel Talianum como un lugar repugnante y espantoso por su estado de abandono, obscuridad y pestilencia. No fue una cárcel común, sino un encierro para los enemigos de Roma, entre ellos el líder que acabamos de mencionar y los apóstoles, quienes supuestamente fue retenido en su interior y posteriormente estrangulado, hablando de este general Gallo. Cuenta la leyenda, aquí es donde viene la parte de los apóstoles, que los apóstoles Pedro y Pablo fueron encerrados en el Talianum y de forma milagrosa hicieron brotar agua de un manantial, con la que bautizaron a los demás reclusos y a los vigilantes de la celda. En el siglo VI a.C., durante el reinado de Servio Tulio, se erigió un edificio que fue sacralizado
según han podido deducir los arqueólogos por la presencia de un manantial del cual aún surge el agua. En ese lugar es que estaban Pablo y en su momento Pedro. Y en ese lugar hubo restos, va a continuar diciendo, de que posteriormente se levantó una iglesia, ahí donde estaban. Puedes ver cuán maravillosas son las obras del Señor a donde quiera que Dios nos ponga. No es el lugar, hermanos, no es el lugar realmente la imposibilidad de querer proclamar y vivir como cristianos. Es el corazón de la persona que no quiere vivir como cristiano. Es el corazón solamente. Aquí es donde el apóstol Pablo pasó parte de sus últimos días. Desde ese lugar es donde se nos permite conocer el corazón del apóstol a través de sus cartas. Pablo no era prisionero de Roma. Él solamente estaba de visita, hermanos, en ese lugar. Por un breve tiempo fue que permaneció en este mundo. Fue peregrino que se alejó de una verdadera nación, el reino de los cielos. Pero ahora estaba por volver a su verdadero lugar, a su verdadera comunión. Solo la voluntad de Dios era quien le retenía en este mundo. Él lo sabía y nos los dio a conocer. Filipenses capítulo 1 del versículo 21 al 23 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo sabía dónde iba. Él sabía dónde estaba. A dónde iba a abrir los ojos el día que de él se desprendiera su alma. Pero él dice, no sé qué es lo mejor. Dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. Sobre todas las cosas, es mejor estar con Cristo. Porque estar con Cristo, hermano, es olvidarnos literalmente de todo por lo que hoy las personas se están preocupando. ¿Qué se preocupan las personas? El trabajo, el sustento diario, la vestimenta y cada una de aquellas cosas, hermanos, que ustedes tengan en mente. Eso es por lo que los hombres se preocupan. Y en aquel lugar solamente vas a portar una sola vestimenta, las de la santidad, que el Señor mismo te va a dar. No te vas a tener que cambiar. Porque las vestimentas que hoy portamos, hermanos, es un recuerdo precisamente de nuestra vergüenza, de que somos hombres y mujeres pecadores. Pero delante de Dios, hermanos, esas vestimentas ya no podrán quitarse, porque reflejan la santidad de nuestro Señor y Salvador. Pablo dice, no sé qué es mejor. Dice, estar con Cristo me es muchísimo mejor. Dice, pero también si me quedo para la gloria de Cristo. Es necesario, dice, por causa de ustedes, de aquellos pequeñitos, de aquellos que están creciendo, que están aprendiendo, que están conociendo las verdades, que tienen dudas, que tienen probablemente cuestiones que todavía no pueden resolver en la vida. Por ellos es que el Señor, en este caso, pone en los labios de Pablo y dice, por ellos es que todavía puedo quedarme, para ver que si de alguna forma puedo servirles. ¿Te has preguntado para qué te quedas todavía en este mundo? ¿Para qué te quedas? Porque es un hecho que vamos a morir. Es un hecho. Pero ¿para qué nos quedamos? ¿Para seguir viviendo como hasta hoy vivimos en desobediencia y viviendo consecuencias? Toda la vida, hasta que tengamos 80, 90 años. ¿Cuánto tiempo? A los hombres que están en cama, que están por morir, se les pregunta, ¿qué harías si todavía Dios te regalara otro año, otros 5 años todavía? Y ellos dicen, pues, ir a ver a tal persona, o hacer tal cosa, o viajar a donde nunca pude ir. Pero ves que nunca está Cristo en sus vidas. Ellos volverían a hacer, en pocas palabras, ellos dicen, quiero volver a hacer mi vida como yo quiero. Pocas palabras. Menos decir, tener la oportunidad de conocer a Cristo. Tener realmente el tiempo para poder leer su palabra, porque nunca la he leído. Hay cristianos, hermanos, que nunca han leído la Biblia completa. Completa, mis hermanos.
y llevan años siendo cristianos y no las pueden leer. Hay cristianos, hermanos, que les dicen, vamos a Filemón, y los ves buscando en Génesis. Eso déjalo, hermano, para alguien que va empezando, que va conociendo, que va aprendiendo. Pero para aquel que tiene años en la Escritura, y que le digas, vamos a Apocalipsis, y empieza a buscarlo por en medio, eso déjalo para ellos, hermano. Eso el Señor nos manda a poder conocerlo. Tú lees la Biblia, hermanos, estás acercándote a Dios. Lo que intento, hermano, con la ayuda obviamente del Espíritu Santo, es que pueda llevarse en sus corazones y en sus mentes la obra de Cristo en la vida del apóstol Pablo, de la misma manera que puedan considerar sus vidas en este preciso momento. ¿Dónde estás puesto? Y en el lugar que estás puesto, ¿para qué estás puesto? Pablo sabía la causa por la cual estaba en aquel lugar. La pregunta que resulta de esto es, ¿sabes la causa por la cual tú estás en ese lugar? ¿Crees que solo se trata de un llamamiento externo? ¿Crees que Cristo solamente se te apareció hablando de forma figurada a través de su palabra para que le conocieras y después se retirara y tú te retiraras y en su momento creyeran que hicieron amistad? ¿No es esto limitar el poder de Dios en la vida del creyente? Tener un encuentro con Cristo, hermano, es como si te arrojaras de un avión y cayeras en el asfalto. ¿A qué me refiero? A que debe de verse realmente si hay evidencia de que tuviste un encuentro con Cristo. Si la persona se cae del avión y se levanta y dice, no me pasó nada, ¿le crees? Es imposible, se desharía literalmente. Botaría y volviera a levantarse y volvería a saltar, pero vida no tendría. Sí hay algunas personas, hermanos, que tienen su encuentro con Cristo, pero siguen estando muertos en el Espíritu. Pablo supo identificar su labor en aquella condición. ¿Por qué y para quién es que lo hizo? Pero muchas veces el hombre actúa por sí mismo, cree que es llamado solo para ser perdonado de sus pecados, y de esto es que trata la vida cristiana. Hacer esto, hermanos, dijimos, es limitar la obra de Dios. Se llega a creer que haber quebrantado el yugo de esclavitud del pecado nos hace libres, y de cierta manera es cierto, cuando la Escritura misma también nos declara que debemos de llevar ahora el yugo de Cristo. Él te quita el yugo del pecado al cual antes servías, del cual antes estabas enamorado, del cual antes te entregabas. Pero cuando te quita ese yugo, ahora te manda a ponerte el yugo de Cristo, para que camines con Él. Ser libre y no colocarse bajo el yugo de Cristo es solamente andar suelto creyendo que le pertenecemos a alguien. Solamente andar suelto, decir, ya me perdonó, pero ando por aquí, ando por allá, no asiento el lugar en una iglesia, no hago pie, no participo, no obro. Es estar suelto literalmente. No le pertenecemos a nadie. Alguien te soltó. ¿Quién te soltó? Cristo. Gloria a Dios. Y vives con Él. ¿Lo conoces? ¿Lo buscas? ¿Oras con Él? ¿Estás realmente entregado a una vida con Él de devoción, en santidad? Si no es así, solamente fuiste soltado, pero no tienes dueño. Necesitamos tener dueño. Y ese dueño es Cristo. Y es de todos. Todos tenemos el mismo dueño. Por esta razón, hermanos, es que el cristiano anda de un lugar a otro buscando lo mejor. Pero como no lo encuentra, va y busca otro lugar hasta que se cansa y se establece en uno solo. Pero ¿sabes? Tarde o temprano, si no tiene comunión, va a volver a salir de ese lugar. Va a volver a andar buscando otro lugar. La obra de Cristo en el creyente se revela cuando la causa correcta de nuestras circunstancias nos proporciona la seguridad en el Evangelio de Cristo.
no solo que ofrezcan buenas vidas, sino que realmente esa buena vida dependa de nuestra relación con Cristo. Y por cuanto la relación con el Señor crece de día con día, tu vida debe de revelar si realmente estás en Jesucristo. Tu vida, tu comportamiento, lo que haces, eso es lo que va a revelar si realmente estás en Cristo. No dudo que Pablo amara los grilletes que le sostenían, porque esa era la prueba de la obra para la cual fue encomendado. Sufrimiento más conocimiento y sabiduría de Dios resulta en contentamiento, porque Pablo lo tenía. Sufrió, sí, pero tenía conocimiento y sabiduría de Dios y estaba contento como estaba. No pedía más. Pero el sufrimiento sin el conocimiento y la sabiduría de Dios, lo único que da como resultado es aflicción de espíritu, y posteriormente esto seca los huesos, entristece el rostro. Ves a personas en amargura, en tristeza, decaídos. ¿Por qué? Porque no saben que tienen a un Salvador. ¿En quién han creído? En Cristo, sí, pero ¿qué pasó? Cristo es gozo, es alegría, es paz, es comunión. No digo obviamente que andemos todo el día jajaja, jejeje, sonriendo. Pero hermanos, hay una vida que se ve en el cristiano. Hay una vida que realmente es palpable. Y todo es por causa de la obra de Cristo. Mis hermanos, hasta aquí hemos visto un poco de lo que es Pablo al estar en este lugar dentro de su prisión. La siguiente semana estaremos viendo la causa por la cual, en este caso, Pablo dice prisionero de Cristo, con un propósito, por ustedes, dice la Escritura, los gentiles. La siguiente semana estaremos viendo esos dos puntos, pero mientras tanto, que la buena mano de nuestro Señor sustente sus corazones y les dé razones con causas correctas para amar la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amado Señor, gracias te damos.